Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, bom dia. No momento 21 de novembro de 2024, horário 10 horas 46 minutos. 10 horas 46 minutos. Estamos no plantão das investigações dos fatos, atos e circunstâncias do evento que levou à prisão diretores da Segurança Internacional contra os atentados terroristas praticados na G20, na Gov20. O fato indica a conexão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e de grupos paramilitares, que não são os que estão presos. São paramilitares de outros países que realizaram envenenamento. Tivemos o presidente do Paraguai, tivemos o representante da OMS, Organização Mundial da Saúde, e tivemos várias outras dezenas de pessoas. Não é por processo alimentar, não é por processo de bebidas, não. Então estamos nas investigações e chegamos ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Por se tratar de um problema internacional, ao qual 60 agências de inteligência, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, também o Pentágono, a OTAN, a NATO, com todos os membros que se fizeram presentes na cúpula do G20, desse conglomerado de 196 países, todos em suspeição ao narcotráfico, ao contrabando mundial, já temos resultados. Então, vamos de imediato. Atenção, atenção contra a contra-espionagem do Exército da Marinha Aeronáutica. Atenção, ministro Mussi. Mussi. A posição, ela é totalmente levada à sua estrutura. Cabe determinar o fim deste posicionamento que não pode se prolongar mais. Então determinamos a contra-espionagem do Exército, da Marinha Aeronáutica,
da Polícia Federal, das autarquias, de todos os que estão envolvidos numa gama de suspeição através de ilações trazidas pela mídia. Mídia que recebeu pagamento para estas cortinas, que começaram com um corpo estendido no chão, na Praça dos Três Poderes, alvejado por sniper, situado no Supremo Tribunal Federal. Este procedimento de falsa bandeira, praticado pelos elementos do Supremo Tribunal Federal e arquitetados pelas arguições, roteiro de premissas falsas, com retóricas, a querer estabelecer uma cortina, uma falsa bandeira, para perpetuar o impostor que se encontra na presidência da República. O cargo de presidente da República no Brasil está vago. Não há representante no cargo de presidente da República. Temos também vastas provas de crimes praticados pelo vice-presidente, como também do seu staff de governo. Tudo isto já com todas as provas necessárias para a detenção. Então, já estamos procedendo com as prisões determinadas internacionalmente. Pedimos a todos vocês que não procedam contrários a esse procedimento estabelecido. Não há forma de impedir esta operacionalidade. Os fatos são relevantes. Se trata de uma cumplicidade a querer tomar a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Todos já identificados. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, NR, interventor pela emenda 45, que estabelece a suspeição do presidente da República, do vice-presidente, de todo o staff de governo, e determina as Forças Armadas, através do senhor Mussi, estabelecer o administrativo, já que nos encontramos em guerra, afastamos a Constituição e estabelecemos a pátria defesa, levando os que conspiraram, não pela primeira vez, mas por várias vezes, a intenção de destruição dos valores pátrios da República Federativa do Brasil. Isto está mais do que comprovado. Quiseram e estão acabando com a pátria defesa. E isto não pode proceder mais. Não foi assim elaborado.
e estabelecido. Então, não podemos mais deter a intervenção de 123 países na República Federativa do Brasil, já que não há representante legal. Não há representante legal. Tudo está na mão dos narcoterroristas, milícias, que habitam ou se estabeleceram em 26 estados e no Distrito Federal. Conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, meu Pix para a sobrevivência, Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com, tudo junto, com minúscula, 2P de papai no Chiapano. Meu Pix CPF, documento único, numeração única para todos os residentes e brasileiros no Brasil. CPF 510 466 447 34, Mercado Pago. Não podemos revelar mais, mas o recado, o relatório está dado para os generais em campo na missão de captura dos membros do Foro de São Paulo do Grupo de Puebla, de 88 facções do narcotráfico, de 10 superintendentes da Polícia Federal. Tudo em conluio com o narcotráfico. O governo, o desgoverno, que desde o primeiro dia está a roubar, a dar default em dinheiro que é surrupiado, roubado, desaparecido, não tem para onde foi. E tudo isto por 227 bancos, que utilizam 4 bancos locais para o delipêndio, para o crime de anatocismo, juros sobre juros, com o conluio de agências de espionagem da China, da Rússia, da Turquia, de Cuba, do Irã, todos identificados. Então, senhor Mussi, o senhor tem que tomar a determinação imediatamente. Não parolar mais com este desgoverno, que ficou comprovado que é um covil da cleptocracia, sociedade de cleptocracia de 29 partidos políticos. Se encontra o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados e os partidos políticos, seus dirigentes, todos envolvidos. Tenham um bom dia e, por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. 18, e aí, com a vitória da chapa, Bolsonaro-Mourão, ele ganha esse cargo. Boa tarde, boa tarde. Segunda live do dia 21 de novembro de 2024. Horário 15h41. 21 de novembro de 2024, horário 15h44. Atenção, atenção! Contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção!
Atenção, atenção, voltamos. Atenção, atenção. Contra-espionagem da BIM, do SEBIN, de 60 agências de inteligência. Vamos aos fatos. O inquérito aberto pelo adido militar, pelo adido da Polícia Federal, que se encontra fora do Brasil, que não teve o pedido formatado pelo Ministério Público Federal, é o inquérito da Polícia Federal, órgão submisso ao compadrio de Alexandre de Moraes e o Pleno da Corte, está sendo publicitado em que Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, Ramagem são indiciados. Esse documento apócrifo, sem validade do Ministério Público Federal, está sendo veiculado como indiciamento. Então nós estamos solicitando o emilate militar que compõe todas as forças armadas do planeta a obtenção de informações de todo este conhecimento, a bem da integridade mundial, já que, neste minuto, Maduro se deu a fuga da Venezuela, está fugindo. Ele não, o presidente interino venezuelano, que está no lugar de Maduro, entrega ao presidente eleito pelo voto do povo venezuelano em 1º de janeiro. 1º de janeiro, toma posse o vencedor das eleições na Venezuela. E o Nicolás Maduro está foragido, está em fuga, e deixou um presidente interino na Venezuela a passar o mando no dia 1º de janeiro de 2025. Já fato, ato e circunstância. Com relação ao autogolpe forjado pelo impostor, que não é o Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva é óbito, tá morto. Então quem está no lugar dele é um impostor, que ele confabulou com o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, com 29 dirigentes de partidos políticos, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara de Deputados. Esta trama mundial, estabelecendo amotinados crime de lesa pátria, traição à pátria brasileira, assinaram documentos com países que a assinatura não bate. Ou seja, o mandatário não assinou. Quem assinou foram os seus subordinados, estabelecendo um crime que não é averbado pelo Itamaraty na seção de documentação. Não há
como proceder a todas as intenções que foram colocadas no show da descoberta de 196 países envolvidos no crime de roubo, descaminho de dinheiro que teria a ser entregue aos mais desfavorecidos do planeta, e que esta organização criminosa que opera na ONU repartiu o espólio das boas intenções dos países mais ricos. Ou seja, eles foram ludibriados. E todos eles agora exigem justiça. Exigem tomadas de decisão a levar atrás das grades os responsáveis de 196 países que dividiram o bolo deste crime mundial realizado na ONU e que foi arquitetado na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, colocando uma falsa bandeira que levou óbito na Praça dos Três Poderes, envenenamento do presidente do Paraguai, envenenamento do presidente da OMS, Organização Mundial da Saúde. Todos eles se encontram hospitalizados, além de outros que estão hospitalizados no momento, que certamente se opuseram a esta organização conhecida como Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Tornamos a repetir, não vemos seriedade na gestão do ministro Mussi. Não há seriedade, não há averbação jurídica, não há averbação pública. Caçamos imediatamente e procedemos com 123 países que são signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, a prisão imediata deste impostor que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil, que as suas digitais, o seu DNA, não confere. Ou seja, a presidência da República está vacante. O descaminho e o conluio do comando da capital exercido pelo vice-presidente Alckmin e pelo seu terrateniente Alexandre de Moraes, todos já indiciados em processo em 123 países. A Plain Barganhe indicia imediatamente estes elementos que já foram identificados e que estamos procedendo neste exato momento da live, 21 de novembro de 2024, hora 15 horas 55 minutos. Então, não há fé pública, jurídica no Brasil. Não existe. Quem está a relatar este fato é o NR, interventor, que já determina imediatamente
a tomada de decisão a ser efetivada neste instante. Determinamos que se há a presteza do emilate mundial de forças de exército, marinha e aeronáutica que ainda existam no Brasil, a que se pronuncie em publicidade pelas emissoras de rádio e televisão a estabilidade em 26 estados e no Distrito Federal. Do contrário, já estamos posicionados para intervenção militar, a proteção da República Federativa do Brasil de comunistas narcotraficantes terroristas, chefiados por impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Esse filho de uma puta, mal parido, com seu staff de governo, de 29 que presidem os partidos políticos ao DEFAL, desde o primeiro dia até o dia de hoje, vem roubando a população da República Federativa do Brasil. Nada fizeram, nada fazem pelo Brasil e pelo planeta. É uma confraria de cleptocracia, confraria de ladrões, filhos da p... Quem está falando aqui é o juiz arbitral, arbitragem internacional, justiça paga, pela emenda 45, com a tutela e curatela de 123 países, do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. A defesa, já que centenas de milhares de óbitos da população brasileira continua na mão desse filho. Não vamos permitir. Não permitimos mais um segundo. Porque é um crime sem precedentes, divulgado pelas emissoras de informação, agendados a este golpe mundial, estabelecido pela ONU. Todos têm o direito de ganhe. Podem amenizar as suas penas, mas já temos suficientes fatos, atos e circunstâncias que os levam ao crime sem precedentes de genocídio mundial, através da inoculação do RNA, estabelecido crime contra a humanidade. E conforme determinação de 123 países e 60 agências de inteligência, meu Pix para sobrevivência. Meu Pix é meu e-mail. Tudo junto, meu nome em minúscula, com 2 P no sobrenome, Chapano. Meu Pix, oscaranibalchapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix, CPF, o único documento válido para todos os brasileiros, CPF. 510 466 447 34, Mercado Pago.
Não faça nenhum pagamento pela internet. Estão os norte-coreanos, os turcos, os cubanos, os iranianos, os venezuelanos, todo ardil provocado pela Rússia a querer tomar o continente sul-americano, centro-americano e norte-americano. Tudo já identificado. Estamos procedendo imediatamente. Queremos ver o Exército e a Marinha e a Aeronáutica se pronunciarem. Do contrário, todos estão em suspeição. A partir da 0 hora. Viralize isto. What happened, sir? Thank you, sir. A Alemanha querem uma guerra total na Europa antes de Trump assumir. É o caso de um líder político alemão que quer se tornar chanceler ainda este ano, ou pelo menos antes de Trump assumir. Para quê? Para declarar guerra, não diretamente, mas indiretamente, à Rússia. Essa é a notícia mais bizarra e preocupante de hoje. Esse senhor que vocês estão vendo chama-se Friedrich Merz. Ele nasceu em 1955 e é o líder da União Democrata Cristã, o CDU, da Alemanha. E ele está pressionando para ser o próximo chanceler. Todo mundo sabe que o governo de Olaf Scholz está por um fio, está para cair. Mas isso só acontecerá, pelas previsões mais otimistas, ou pessimistas, como queiram, apenas em 2025, de janeiro em diante, ou ao mais. Hola y bienvenidos al Daily Brief. Analicemos los acontecimientos más candentes en Oriente Próximo. Con la reciente escalada de la guerra entre Israel y Líbano, las tensiones en la región han alcanzado niveles peligrosos. Los continuos ataques de las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah entre sí han causado grandes daños tanto en el ámbito militar como en otros sectores. En represalia por estos ataques, Israel organizó una serie de operaciones en territorio libanés. Para limitar la capacidad militar y operativa de Hezbollah, la Fuerza Aérea llevó a cabo operaciones contra lanzacohetes, depósitos de municiones y centros de mando que se cree que pertenecen a Hezbollah. Israel también advirtió al gobierno libanés con estos ataques. Funcionarios israelíes afirmaron que, si continuaban los ataques de Hezbollah, atacarían infraestructuras vitales en Líbano y tomarían medidas más drásticas. Sin embargo, también se produjeron importantes acontecimientos que aumentarían la escala del conflicto. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo importantes operaciones en el sur del Líbano y se incautaron de diversas armas de fabricación rusa en almacenes de Hezbollah, lo que complicó aún más el alcance del conflicto. Entre las armas incautadas había potentes sistemas de misiles guiados antitanque como Sager, Kornet, Konkurs, Metis y Fagot. Estos sistemas se encontraron en depósitos de armas de Hezbollah, supuestamente ocultos en búnkeres tanto en superficie como subterráneos. Se sabía específicamente que estas armas se utilizaban para reforzar el poder militar de Hezbollah en la región y que se habían transportado al Líbano a través de Siria durante años. El hecho de que una parte significativa de la munición capturada fuera de fabricación tan reciente como 2020 demuestra que el apoyo de Hezbollah está actualizado y que estas armas están equipadas con nueva tecnología. Según informes de la inteligencia israelí, la mayoría de estas armas fueron transportadas al Líbano, desde arsenales militares rusos en Siria. El hecho de que el 70% de la munición incautada en los primeros días de las operaciones fuera de fabricación rusa suscitó la preocupación israelí sobre el alcance de este envío de armas. Israel ve este hecho no solo como una amenaza militar, sino también como un factor que cambia el equilibrio geopolítico en la región. Israel tiene dos objetivos principales en sus operaciones en el sur del Líbano. El primero es destruir los sistemas de misiles antitanque desplegados en las aldeas amenazadas cercanas a la frontera israelí. La infraestructura militar y civil de las zonas fronterizas se ve seriamente amenazada por la presencia de estas armas.
El segundo objetivo es expulsar a la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, al norte del río Litani. La intensidad de las operaciones de Israel contra la fuerza Radwan, que se considera la unidad que lleva a cabo las operaciones más estratégicas de Hezbollah, puede determinar la evolución del conflicto en el futuro. El equipamiento de la zona con armas antitanque fabricadas en Rusia se ha convertido en una nueva manzana de la discordia entre Israel y Rusia. La última operación de Israel en Siria puede alterar la estructura de poder regional. Si quieres estar informado rápidamente sobre los acontecimientos más actuales del mundo, te recordamos que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Si te gustan nuestros vídeos, también puedes donar haciendo clic en el botón de súper agradecimiento. Aunque la Fuerza Aérea Israelí también atacó depósitos de misiles y armas iraníes al sur de Damasco, el ataque contra algunos arsenales rusos fue otro aspecto llamativo de la operación. Antes de pasar a los temas más candentes de la agenda, te pedimos que le des a me gusta al vídeo para nuestro equipo, que pone mucho esfuerzo en nuestros vídeos. El aumento de likes al vídeo será muy útil para evitar ataques a nuestro canal en los últimos días. Suscribiéndote a nuestro canal y dándole a me gusta al vídeo, podrás seguir al detalle las noticias más candentes de la agenda y los contenidos cuidadosamente elaborados por nuestro equipo. No olvides activar las notificaciones. Veamos juntos las últimas noticias. Además del conocido objetivo israelí de debilitar la presencia iraní en Siria, esta operación se consideró un desafío a la presencia militar rusa en Siria. Las armas de alta precisión utilizadas en los ataques israelíes dejaron los suburbios de Damasco en ruinas, y las grandes explosiones de los almacenes destruidos podían verse a kilómetros de distancia. Fuentes militares israelíes recalcaron tras la operación que los depósitos de munición atacados se estaban preparando para ser transferidos a Hezbollah, y por tanto se consideraban una amenaza inmediata. La inteligencia israelí afirma que algunas de estas armas se están almacenando para su entrega a Hezbollah a través de activos militares rusos estacionados en Siria, mientras que otras están siendo suministradas por Irán. En concreto, cohetes de largo alcance, drones y misiles antitanque habrían sido almacenados antes de ser entregados a las fuerzas de Hezbollah en Líbano. Esto sugiere que Israel está actuando para contrarrestar el papel indirecto de la estrategia ofensiva de Rusia. La parte israelí afirmó que los ataques no eran una provocación y que solo pretendían eliminar amenazas regionales, aunque se consideraron una fuente potencial de tensión en las relaciones entre Israel y Rusia. También se llamó la atención sobre el tipo de munición utilizada en la operación. La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque de alta precisión utilizando misiles avanzados y bombas guiadas por láser. La infraestructura logística del régimen sirio y de las milicias apoyadas por Irán sufrió un duro golpe con la destrucción de importantes almacenes al sur de Damasco. Según fuentes locales, el ataque dañó instalaciones civiles cercanas y provocó una gran explosión de munición. Según algunos testigos presenciales, tras las explosiones se desprendieron vapores tóxicos, lo que sugiere que el ataque podría haber estado dirigido contra almacenes que contenían armas químicas. Las organizaciones respaldadas por Irán declararon que el ataque no quedaría impune y prometieron tomar represalias contra Israel tras la operación. En concreto, según un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní, estos ataques son el comienzo de una gran guerra que acabará con la seguridad de Israel. El ataque frontal de Israel contra la base militar rusa en Siria podría poner en peligro la cooperación indirecta de ambos países. El hecho de que Israel considere que las acciones de Rusia en Siria ayudan al ébola demuestra que las guerras regionales pueden acabar adquiriendo una dimensión más global. Israel ha reforzado la seguridad a lo largo de su frontera septentrional ante la posibilidad de represalias por parte de las fuerzas sirias y las respaldadas por Irán. Este ataque anuncia una nueva era que configurará el panorama de la seguridad no solo para Israel, sino para toda la región. La magnitud de los ataques desde Líbano es evidente por las sirenas de cohetes que suenan en el centro de Israel, especialmente en Hezbollah y Netanya. El ejército israelí afirmó en un comunicado que 15 cohetes disparados desde Líbano habían alcanzado territorio israelí después de que sonaran las sirenas en la Alta Galilea. Los sofisticados sistemas de defensa antiaérea de Israel interceptaron la mayoría de los cohetes. Sin embargo, algunos cohetes escaparon al sistema de defensa y cayeron en zonas abiertas, causando pequeños incendios y daños materiales. Las autoridades israelíes instaron a todos a permanecer en refugios y obedecer las directivas de seguridad.
Las frecuentes sirenas y explosiones hicieron imposible que la gente hiciera su vida normal, especialmente en la Alta Galilea. Además de cohetes, Hezbollah también utiliza drones para atacar Israel. Según el ejército israelí, 2 drones que viajaban desde Líbano hacia territorio israelí fueron descubiertos y destruidos antes de llegar a la frontera. Se cree que estos drones se utilizaban para posibles ataques y para recopilar información de inteligencia. Cuando se descubrieron los drones, sonaron sirenas de ataque de drones en la Alta Galilea. Estos peligros exacerban la tensión ya existente en la región, aunque la seguridad de la población está garantizada. 6 individuos perdieron la vida en ataques con cohetes en el norte de Israel, al tiempo que hubo ataques aéreos cerca de Beirut y Damasco. De acuerdo con el ministro de Defensa de Israel, las FDI vencieron a Hezbollah en el campo de batalla. La FAI abatió un dron iraquí. Los medios libaneses reportaron que se lanzaron al menos 23 misiles y varios drones en ataques aéreos sobre Almat, al norte de Beirut. En el más reciente ataque desde Líbano, que todavía no ha sido comentado por las fuerzas de defensa de Israel, se reportó que 3 individuos habían sufrido heridas en un ataque con misiles antitanque en la ciudad fronteriza de Metula, en la región norte de la nación. De acuerdo con los primeros implicados, 2 individuos estaban en buen estado y uno sufrió heridas de gravedad moderada. Las fuerzas de defensa de Israel todavía no han hecho ninguna declaración sobre el ataque con misiles antitanque desde el Líbano, que causó lesiones a 3 individuos en la ciudad fronteriza septentrional de Metula. De acuerdo con los primeros implicados, 2 individuos estaban en buen estado y uno sufrió heridas de gravedad moderada. De acuerdo con el Centro Médico Galilea de Najarilla, a primera hora de la tarde del domingo, 3 individuos heridos en un ataque en el norte de Israel arribaron al hospital por sus propias vías. Los 3 individuos, todos pertenecientes a Sheikh Danun, perdieron la vida al impactar un cohete cerca del kibutz Kabri durante su labor en el campo. De acuerdo con un comunicado del hospital, 2 de los heridos, de 37 y 20 años, están en una condición moderada, mientras que el tercero, de 47 años, se halla en una condición leve. De acuerdo con las fuerzas de defensa de Israel, se lanzaron al menos 35 proyectiles desde Líbano hacia el norte de Israel durante la madrugada del domingo. Algunos cayeron en áreas despejadas, mientras que otros fueron capturados, informó el ejército. Según los medios de comunicación hebreos, un ataque previo en la localidad septentrional de Tel Hai causó un daño severo en un comedor. El domingo al amanecer se escucharon sirenas en la región fronteriza, sin embargo, el ejército no registró conflictos en la región. Una aeronave sin tripulación que fue lanzada contra Israel desde el este, usualmente considerado Irak, también fue derribada por la Fuerza Aérea de Israel a primera hora del domingo. Las fuerzas de defensa internacionales indicaron que después de la acción, fragmentos del dron cayeron en un área abierta de la Cordillera Alta. En un intento de asegurar un retorno seguro a sus hogares de más de 60,000 norteños desplazados por los casi diarios ataques transfronterizos a Hamas desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, las fuerzas de defensa de Israel prosiguieron con las operaciones contra Hezbollah en Líbano después de los ataques. Israel Katz, el recién nombrado ministro de Defensa, quien reemplazó al ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, el lunes, declaró en una declaración en medio de los ataques con cohetes contra comunidades del norte: los golpes que aplicamos vencieron a Hezbollah y la eliminación de el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, representa el logro más significativo. Las fuerzas de defensa internacional todavía no han reaccionado al ataque aéreo. El equipo de salud de un hospital cercano informó a Sham FM en Siria que 6 individuos perdieron la vida y 15 resultaron heridos en un supuesto ataque aéreo de Israel contra el bastión chií de Sayyida Zeinab, en Damasco. De acuerdo con Damasco FM y la agencia oficial de noticias SANA, el ataque tuvo lugar en un inmueble residencial. Israel, que pocas veces identifica acciones específicas en Siria, todavía no ha reaccionado ante el ataque. El jefe de las unidades de artillería de Hezbollah en Blida, al sur del Líbano, fue neutralizado en un ataque tras ser observado por fuerzas de la 869ª Unidad de Recogida de Inteligencia de Combate, el disparo de un misil antitanque contra Israel, según reportaron las FDI el domingo. El comandante falleció justo después de que las fuerzas de defensa de Israel reportaran un ataque aéreo a uno de los centros de mando más importantes de Hezbollah en Blida. En las semanas recientes, durante las operaciones en el sur del Líbano, tanto la 869ª División como la 91ª División
han realizado múltiples ataques contra el personal y las instalaciones de Hezbollah. A pesar de que la atención regional se enfocaba en la próxima administración de Estados Unidos después de las elecciones presidenciales de la semana anterior, los oficiales de la administración de Biden continuaron solicitando un incremento en la violencia constante, según reportaron los medios hebreos. De acuerdo con la página web de noticias AINet, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, ha comunicado a la administración de Biden que anticipa progresos en los esfuerzos de alto el fuego. De acuerdo con el informe, difundido bajo confidencialidad, Amos Hochstein, el enviado especial de Estados Unidos, muestra optimismo acerca de que ambas partes puedan llegar a un pacto para concluir la guerra terrestre presente en el sur del Líbano y a más de un año de bombardeos de Hezbollah y represalias de Israel. En octubre, precisamente antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Trump juró poner fin al dolor y la devastación en Líbano. Lo llevaremos a cabo como corresponde para evitar que suceda cada 5 o 10 años. Deseo que el Medio Oriente regrese a una paz auténtica, una paz perdurable. Funcionarios de Estados Unidos han señalado que realizarán un último esfuerzo desesperado para alcanzar un consenso en torno al conflicto, aunque se desconoce el nivel de influencia que ejercen sobre Israel y otros participantes regionales que están preparando la nueva administración. La semana anterior, Ron Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos, viajó a Rusia de manera encubierta, posiblemente en el marco de los intentos de Israel de pactar un alto el fuego en Líbano, según informó Army Radio. Rusia desempeña un papel crucial en Siria, y un pacto diplomático para frenar el conflicto entre Israel y Hezbollah podría ser un elemento esencial de un compromiso que impida a la organización apoyada por Irán realizar represalias. La oficina de Dermer declinó hacer declaraciones acerca de la denuncia cuando The Times of Israel la contactó. Una representación rusa realizó un viaje a Israel el 24 de octubre. The Times of Israel hizo referencia a una fuente de la oficina de Netanyahu, afirmando que la visita de la delegación rusa no estaba vinculada con la retención de rehenes por Hamas en Gaza. Entretanto, Israel y Hamas continúan envueltos en un enfrentamiento de gran magnitud. Por otro lado, en el área de Zaytun, en Gaza, la Quinta Brigada de las Fuerzas de Defensa de Israel halló un túnel enterrado bajo una población civil densamente asediada. Además de ser un camino de desplazamiento para los combatientes, el túnel constituía un elemento crucial en la habilidad de Hamas para fabricar armas. Las fuerzas de las IDF realizaron un análisis detallado del túnel y hallaron diversos talleres de fabricación de cohetes, proyectiles y granadas, además de equipos de buceo para ataques marítimos. En estos laboratorios se hallaron cientos de recursos para respaldar el proceso productivo. Es sabido que los terroristas recurrieron a la red de túneles tanto para respaldar logísticamente como para esconderse durante la guerra. Entre las áreas de los túneles se encontraban fogones, cocinas, abastecimiento de alimentos, camas y oficinas. Los militares pertenecientes al equipo de ingenieros de las IDF lograron desmantelar y desmoronar el sistema de túneles. Este derrumbamiento puso seriamente en riesgo la habilidad de Hamas para fabricar armas en secreto en la región. Así pues, la habilidad de la organización para fabricar armas y municiones bélicas se encontró seriamente limitada. El objetivo de Israel al atentar las instalaciones militares y logísticas de la organización es disminuir la habilidad de Hamas para fabricar armas y funcionar en Gaza. En este escenario, uno de los mayores impedimentos para las operaciones militares de Hamas en la zona son los túneles y las plantas de fabricación de armas que han sido descubiertas. Como respuesta, las fuerzas de defensa de Israel han intensificado sus operaciones marítimas en la Franja de Gaza recientemente. La finalidad de estas acciones es atentar las metas estratégicas de Hamas, en particular las de la costa. El propósito de la flotilla de embarcaciones de las FDI era atacar las infraestructuras de Hamas, capaces de realizar ataques marítimos, incluyendo sus depósitos de armamento e instalaciones de fabricación de municiones. Durante las operaciones, se enfocó particularmente en las áreas en las que se sospechaba que Hamas estaba organizando ataques desde el océano. Las fuerzas marítimas de las IDF también neutralizaron las actividades de contrabando de Hamas que empleaban las rutas por mar. Estos ataques afectaron seriamente la red logística de Hamas, dado que la entidad se apoya en los caminos marítimos para el transporte de armas y municiones. La aniquilación de los puertos marítimos y depósitos de armamento de Hamas en la costa de Gaza
También ha disminuido significativamente la habilidad de la organización para realizar ataques marítimos contra Israel. Es importante que nos sigas y active las notificaciones para estar al tanto de las actualizaciones más recientes de la agenda. Agradecemos que nos sigas y esperamos volver a vernos. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.